Buenas tardes, Universidad de Antioquia, Escuela de Microbiología, Centro de Investigación y Extensión, Programa de Educación Continua, Actualicémonos en, martes 12 de abril de 2016. Buenas tardes. Iniciamos el presente acto de apertura con la siguiente frase de reflexión: los ordenadores son inútiles, solo pueden darte respuestas. Esto lo dijo Pablo Picasso, un pintor español, antes de dar inicio a este encuentro académico, solicitando a las personas poner sus celulares y equipos de telecomunicaciones en modo discreto. Este encuentro tendrá un registro audiovisual que será alojado en nuestro canal de YouTube. Es para la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia. Causa de gran satisfacción el compartir con ustedes el inicio de nuestra actividad académica Actualicémonos en. Agradecemos de forma especial a Productor Roche S.A. por su continuo patrocinio al programa de educación continua. Saludamos también a los profesores Nancy Joana Pino Rodríguez y Camilo Andrés Ramírez Cuartas, quienes serán nuestros conferencistas el día de hoy. De igual forma nos acompañan profesores, estudiantes, egresados, empleados y amigos de la Escuela de Microbiología y demás invitados que nos honrarán con su presencia. Vamos a escuchar unas palabras de bienvenida a cargo de Julián Rivera Jaramillo, quien es asistente de coordinación de la Escuela de Microbiología en el área de extensión. Bienvenido. Bueno, buenas tardes para todos. Para la Universidad de Antioquia y en particular para la Escuela de Microbiología, la actualización académica y laboral permanente de sus egresados, otros profesionales y estudiantes a través de la educación continua constituye ese elemento central en la responsabilidad social de la institución, con miras a favorecer el impacto en la cualificación laboral de bacteriólogos, microbiólogos de nuestra sociedad. En ese contexto, hoy damos inicio a la novena versión de Actualicémonos en, con los objetivos de contribuir a la consolidación de un espacio académico que satisfaga con pertinencia los intereses y necesidades de educación para el trabajo y el desarrollo humano, así como la actualización y complementación profesional en diferentes áreas de la microbiología, que para este año en particular se inscribirán en las aplicaciones técnicas y científicas de la microbiología del bioanálisis, la microbiología industrial y ambiental. Bajo esta premisa, Actualicémonos en favorecerá la participación activa de profesionales de bacteriología y laboratorio clínico, microbiología de bioanálisis, microbiología industrial y ambiental, así como esas disciplinas afines. Es así como las actividades de educación no formal son un puente directo a la sociedad. Estas permiten enlazar los ejes misionales universitarios, docencia, investigación y extensión. Y por tal razón, el programa Actualicémonos en se ha consolidado como una de las actividades de educación no formal más importantes de la escuela. Con esa queremos ofrecerle a cada uno de ustedes un espacio de actualización permanente que permita la participación activa en un ámbito idóneo. Nuestros actores principales no son solo nuestros expositores, son ustedes los asistentes a cada una de las conferencias que tendremos durante el 2016, pues nuestra pretensión es que los contenidos y temas tratados se conviertan en herramientas de transformación en los lugares donde viven su profesión. Entonces esperamos que disfruten y aprendan en esa su alma mater. Y finalmente, en nombre de la escuela y en especial del Centro de Investigación y Extensión, les doy la más cordial bienvenida. Y gracias. Bien, agradecemos a señor Julián Rivera por estas palabras. Damos inicio a la programación del día de hoy, la presentación de la conferencia Bioremediación de Contaminantes Gaseosos, a cargo de la profesora Nancy Joana Pino Rodríguez, quien es microbióloga y bioanalista, directora de investigación del Grupo de Investigación en Diagnóstico y Control de la Contaminación GECOM de la Universidad de Antioquia. Profesora, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, entonces el centro de esta conferencia va a tratar en dar unas aproximaciones en lo que se ha venido trabajando en cuanto a la bioremediación de contaminantes gaseosos o relacionados con la contaminación atmosférica. Este tema se había planteado hace ya pues desde el inicio del año
y particularmente coincidió con el problema ambiental que estamos atravesando este último mes en Medellín, lo que nos sirve para reflexionar sobre qué estamos haciendo, cómo prevenir esta contaminación y qué remedio le podemos dar. Aunque le dimos el enfoque de bioremediación, siempre pues he apoyado pues esta idea de que la bioremediación como tal debería ser la última opción en cuanto al tratamiento de la contaminación. ¿Por qué? Porque la contaminación no se debería generar. Los procesos productivos deberían ser tan eficientes que yo no generara residuos. Cualquier residuo que se genere es una pérdida, si nos vamos a mirar pues en términos de economía. Todo lo que una empresa genere como residuo es algo que ya está perdiendo. Si logramos que todos esos procesos productivos entren en una cadena en la cual no se genere ningún residuo, entonces no estaríamos generando una contaminación. Cuando empezamos a ver los diferentes eventos de contaminación en cualquier matriz ambiental, vamos a ver que es por un mal manejo de residuos. Si es una contaminación de agua, pues entonces es un mal manejo de los residuos que se manejan, ya sea colorantes, sea grasas, no se están disponiendo adecuadamente, no se está haciendo un adecuado tratamiento. Lo mismo para el suelo, residuos de plaguicidas, de metales pesados, es porque el mecanismo de producción, el proceso de producción no es adecuado. Entonces, a lo que apuntan todos los elementos de sostenibilidad es lograr que cualquier proceso productivo genere la mínima cantidad de residuos. Hay aspectos o hay ciertos problemas ambientales en los cuales la bioremediación pues, tiene un papel muy importante. Nosotros tenemos unos pasivos ambientales y unos problemas ambientales ya muy viejos, por ejemplo, lo que tenemos con los plaguicidas que ya están prohibidos, que fueron enterrados, que eso hay que hacerle un tratamiento, pues hay que buscar maneras, el problema ya está, hay que solucionarlo, y problemas pues, ambientales que se han generado a través del tiempo que se pueden corregir con bioremediación. Pero tampoco puede volverse como la alternativa para solucionar problemas cuando estos pueden corregirse desde el proceso mismo en la producción, o en las empresas o en los sistemas pues, de las diferentes dinámicas sociales, donde esos problemas se pueden corregir y no generar los problemas de contaminación. Entonces aquí en esta primera diapositiva está Medellín, que esta foto pues fue muy famosa, que fue la que publicó El Colombiana, y tenemos a Bogotá. La traigo aquí a colación porque la revista Semana, la semana antepasada, publicó un artículo donde hacía una crítica de Medellín y tuvieron un hashtag de que no era Medellín sino Medellín. Y cuando entonces comparamos, Bogotá tiene el mismo problema. Solo que a veces no ha trascendido, pero Bogotá tuvo en febrero del año pasado un problema muy grave de contaminación, de smog, contando con personas que tuvieron que ser hospitalizadas por ese evento. Y teniendo en cuenta que la geografía de Bogotá es muy distinta a la de Medellín. Nosotros tuvimos, aparte del mal manejo que tenemos en cuanto a las emisiones, que la topografía de nosotros no ayuda. Al ser un valle, pues y además por el problema pues, y esas particulares atmosféricas que hubo este mes, ayudó que este material particulado se mantuviera aquí, pero para Bogotá es mucho más grave porque ellos no tienen las características que tenemos nosotros. Nosotros tenemos unas características más parecidas a México, que colaboran, pues a Ciudad de México, que colaboran a que esto se mantenga. Entonces, es porque en Colombia el problema se miró como si Medellín fuera la que generara la contaminación, y no, y cuando uno se va a mirar a las otras ciudades que digamos que son industrializadas, ellos también tienen un problema muy grave, que no está siendo tratado, y que solo ahorita cuando estamos llegando a niveles que están siendo preocupantes es que se están tomando medidas. Muchas personas creen que, porque una de las cosas que decía el artículo era que Bogotá tenía un sistema de monitoreo, nosotros también tenemos un sistema de monitoreo, que es el que permitió establecer esas alertas. Este es el SIATA, que es el sistema de alerta temprana de Medellín. Ahí están, por el ahorita que está lloviendo, el SIATA está midiendo cuántos milímetros de agua están cayendo, para mirar dónde para mirar dónde pueden haber deslizamientos, dónde están creciendo las quebradas, y está mirando si hay, entonces hay varios parámetros ambientales se miden con el SIATA. Uno de estos es el índice de calidad de aire,
que se regula pues con el Ministerio del Ambiente. Se miden, para el índice de calidad de aire se miden varias variables. Entonces aquí yo hice una búsqueda, eso fue una foto de esta mañana, de que me diera el índice de calidad teniendo en cuenta todas las variables que se miden, que son los NOx, SOx, material particulado PM10, PM2,5, la radiación, y me dio, este es el sur y aquí ya es el norte, nosotros estamos más, esto es San Antonio, aquí hay unos puntos de muestreo para las diferentes variables que se miden. Estas que son las bolitas, son las que me dan la información del aire. Entonces, aquí le dije que me diera cómo estaba normal, entonces me dio que en Itagüí, pues el verdecito significa que está bien, le tiene como un semáforo que va hablando de cómo se va complicando la calidad del aire. Entonces verde está bien, el amarillo ya dice que ahí está por encima del límite que permite la norma, pero es moderado, todavía no es preocupante, aunque hay que tener cuidado. Ya cuando le dije que me dieran los datos de la PM2,5, que es el problema que tuvimos, que todavía tenemos aquí, miren que ya cambia. Ya el San Antonio, pasa es que no alcancé a tomar, nosotros tenemos una estación de monitoreo en la Nacional, pues que es la que nos daría los datos más cercanos aquí en la universidad. Miren que ya cambia a anaranjado. Ya anaranjado significa que hay un riesgo para poblaciones vulnerables. ¿Quiénes son los vulnerables? Los niños, los ancianos y personas con problemas respiratorios. Y lo mismo pasa en Itagüí. Y ya por este lado de acá ya empieza a ser amarillo. Aunque si hubiéramos revisado, esta red en los días que estuvo más grave la emergencia, había datos que eran rojos, ya que ya eran de alerta muy preocupante. Ya estamos bajando a unos límites que son moderados, aunque todavía no son aceptables, porque prácticamente ya todos nos estamos volviendo poblaciones vulnerables. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a constante contaminación. Cuando uno mira los filtros que tienen las estaciones de muestreo, uno piensa, pues es lo que yo me estoy respirando, esos filtros terminan negros, porque la Universidad, la Nacional y la Facultad de Salud Pública tienen un convenio para el monitoreo del aire, y los filtros EPA que utilizan terminan completamente negros. Negros es negros, ellos son blancos y terminan completamente oscuros. Eso es lo que nos estamos respirando nosotros. Entonces, hay muchos causantes de eso. Está el problema pues de la industrialización, pero sí, aunque hubo muchos debates estas semanas anteriores sobre el problema, quién está originando la contaminación, no se puede olvidar que el transporte tiene un peso muy grande. Y nosotros seguimos dependiendo mucho de combustibles fósiles para transportarnos. El diésel de nosotros, aunque ha mejorado en calidad, sigue siendo de muy mala calidad. Sigue siendo de mala calidad y antes era peor. No sé si se enteraron hace unos años atrás que fue por ley que Ecopetrol tuvo que mejorar la calidad del diésel, porque el diésel de aquí era muy mal, y eso es muy característico de Latinoamérica. El diésel no es de buena calidad, y el diésel es uno de los que más aporta el material particular, y sobre todo el de más pequeño, que el de 2,5, que ya es el que se tiene más en cuenta para las afecciones respiratorias, es el que puede entrar al alveolos, es el que afecta al sistema respiratorio y circulatorio. Bueno, esto no es reciente. Hay unas historias pues antes de contaminación del aire que son las que han llamado la atención y son las que han tratado de corregir estos episodios. Uno de los primeros reportes que se tienen es uno que ocurrió en Bélgica en 1930, que me hace como recordar a lo que pasó en Medellín, porque si bien hubo unas emisiones de óxidos de azufre, también se mezcló esta emisión con los problemas atmosféricos, porque en Medellín lo que pasó fue que aquí la emisión es constante, pues no fue que durante este mes salieron más carros y se contaminó nomás, la emisión está constante, sino que eso se mezcló con unos fenómenos atmosféricos que no dejaron que la nube se fuera, y todos veíamos esa nube encima de nosotros que ya pues por la lluvia y empezó a ventear y se fue yendo. Entonces en Bélgica murieron más o menos, el promedio son de 60 personas por una nube de óxido de azufre que se mezcló con otras variables. Estudios posteriores han dicho que influyeron otras cosas pues a esos óxidos que estaban ahí, y es el primero pues que llama la atención sobre los problemas de contaminación del aire.
Después, es en 1948, esta foto sí es real, en Pensilvania viene otro fenómeno de contaminación por smog. Aquí también muere una gran cantidad de personas, pero uno de los más famosos es el que sucede en Londres. Estas fotos son reales de esos momentos en los que estaban esos episodios de contaminación. Aquí sí murieron más de 1000 personas, solamente por esa contaminación. Nosotros todavía no sabemos cuánto nos va a costar estos episodios, porque hay veces cuando se habla del tema ambiental, está todavía el sesgo de bueno, no, es que es algo más de una ideología, de la gente que le gusta cuidar el ambiente, pero cuando ya se habla del tema económico, cuánto le vale esto a la ciudad y al país en cuanto a PIB y lo que se tiene que invertir en las personas, pues en la salud de las personas, esto es muy costoso. Para poder definir el trabajo que sigue, vamos a mirar, hay varias maneras de clasificar la contaminación atmosférica. Una de ellas es por de dónde proviene. Entonces hay una natural. Normalmente la Tierra emite gases, la Tierra todavía por procesos físicos, químicos, biológicos de la Tierra se puede emitir CO2, metano, se puede dar por actividad volcánica. La actividad volcánica puede liberar policíclicos aromáticos, por erupciones, y también biológica, por los procesos biológicos muchos producen metano. Y también hay unas artificiales o antropogénicas que pueden ser fijas, pues que están relacionadas casi todas a la industria, y móviles que están relacionadas con el transporte. Mientras en la mayoría del mundo se está mirando cómo se migra a sistemas de transporte más eficientes, y uno mira los diferentes criterios de sostenibilidad y mira cómo las ciudades están tratando de migrar hacia sistemas de transporte que sean más eficientes, que gasten menos energía y que emita CO2, nosotros todavía estamos muy atrasados en eso. Aunque Medellín tiene un sistema, pues entre Colombia, de los sistemas de transporte público más decentes, hay que comprender que nosotros no estamos aislados, y los eventos de contaminación que suceden en otras ciudades muy probablemente nos afecten. Cuando empezó la contingencia aquí en Medellín, recuerden que decían que incluso al año pasado o antepasado también pasó algo similar, y decían, no fueron las arenas del Sahara, sino como ahora se complicó la cosa y se tuvo que tomar medidas. Entonces, en esos contaminantes del aire hay unos que son primarios. Los primarios son los que se emiten tal y como salen y llegan a la atmósfera tal y como son. Entonces tenemos uno acá que es el CO, el CO2, los óxidos de nitrógeno, partículas, los óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, y llegan a la atmósfera. Estos contaminantes pueden reaccionar en la atmósfera con la luz o con otros compuestos, y van a formar unos contaminantes secundarios. Y aquí también la contaminación secundaria se ha denominado como otra, por ejemplo, el smog fotoquímico, que es el que forma es lo que veíamos lo que pasó en Londres, en Pensilvania. Se clasifica como un contaminante secundario, porque también ahí se meten, pues en algunas clasificaciones meten esa contaminación secundaria como esos procesos que se dan cuando están estos contaminantes. Esos dos tipos de contaminantes pues igual van a estar relacionados con aunque las actividades o los procesos naturales emitan contaminantes, si se puede decir así, a la atmósfera, la mayoría de la contaminación más peligrosa es de origen antropogénico. Cuando miramos la definición de contaminación de atmosférica, contaminación de aire, hay varias definiciones, pero en general todas concuerdan que es cuando se alcanza un límite de cualquier compuesto que ya es perjudicial para la salud de las personas y para los ecosistemas en general. O sea, porque normalmente si uno hace un análisis de aire va a encontrar nitrógeno, va a encontrar un montón de compuestos, pero tiene que llegar a una concentración tal que ya empiece a ser perjudicial o empiece a causar ya sea problemas de salud, o también que empiece a deteriorar estructuras. Porque por ejemplo la lluvia ácida, que está relacionada con la contaminación atmosférica, empieza a desgastar estructuras también. De los contaminantes de
que estos contaminantes, ellos pues van a tener varios efectos y tienen varias fuentes. Los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre tienen una fuente muy marcada en la combustión en los procesos de combustión, en los medios de transporte. Y ya diferentes compuestos orgánicos volátiles son producidos por diferentes industrias y cada uno va a tener va a causar un problema ambiental. Nos preocupan profundamente los que son de cambio climático. ¿Por qué? Porque estos son los problemas que se generan por contaminaciones atmosféricas. Cuando analizamos cómo se han comportado esos problemas a lo largo de los últimos 30 años, encontramos que en la mayoría de las ciudades, bueno, si sacamos a China, pero digamos cuando los países que tienen más industria han logrado controlar un poco la lluvia ácida, la contaminación de interiores, pero los gases de efecto invernadero son el problema que es más creciente. Y eso se concuerda con las sustancias tóxicas y el daño de la capa de ozono. Aunque en los años 80 se hizo un esfuerzo, en los 80, 90, por controlar aerosoles, compuestos halogenados, sobre todo fluorocarbonados, que dañaban la capa de ozono, cada vez que Chile saca un informe sobre el hueco que ellos tienen, que es muy grande, el hueco se está haciendo más grande, o sea que las medidas que se están tomando no es suficiente, sobre todo porque los compuestos primarios, los contaminantes primarios pueden reaccionar con el ozono troposférico y se vuelve todo pues un desastre. La definición de biorremediación es el uso de cualquier organismo o de sus partes para la solución de un problema ambiental, sobre todo contaminación. El término biorremediación se ha relacionado más con el tratamiento, la recuperación de suelos. Uno lo asocia más hacia eso. Y sobre todo cuando se habla de microorganismos asociados para la recuperación de suelo. Pero cuando uno revisa la definición original, es el uso de organismos para la solución de problemas ambientales. Entonces, ya para diferentes matrices, entonces han utilizado diferentes palabras. Entonces, ya fitorremediación es el uso de plantas, ficorremediación es el uso de algas. Y así pues uno va encontrando diferentes definiciones. Incluso muy poca gente usa el término biorremediación para el tratamiento de aguas. Pero cuando uno va y revisa, pues es que están utilizando, por ejemplo, si es un lodo anaerobio o un lodo aerobio, están utilizando microorganismos para hacer el tratamiento de agua. Basados en esto, entonces, hay tres aspectos que pueden servir para solucionar las contingencias ambientales o para, como les decía inicialmente, tratar de que las emisiones no lleguen pues que no lleguen a la atmósfera. Eso debería ser el objetivo de todas las empresas, buscar que sus procesos sean más eficientes. Eso es lo que cualquier empresa debería hacer, y evitar al máximo cualquier emisión que pueda ser perjudicial. Y eso tendría que estar en la responsabilidad de cada empresa en no deteriorar el ambiente. En cuanto a microbiología, porque en biorremediación, como les digo, pueden entrar todos los organismos, plantas y incluso otros multicelulares, hay estos tres aspectos que son relevantes. El primero tiene que ver con los ciclos biogeoquímicos. No es un secreto, pues es sabido por ecología microbiana y por microbiología ambiental que los microorganismos influyen directamente en el movimiento de todos los compuestos más importantes, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del azufre. Esos elementos están relacionados con la formación, por ejemplo, de metano y CO2, que son los gases de efecto invernadero más importantes. Conocer cuál es la influencia de los microorganismos, cómo se mueven esos microorganismos, cómo mueven esos elementos a través de los microorganismos y qué microorganismos, es un paso importante para saber cómo es el movimiento de esos gases. Se creería que se sabe mucho y no. Por ejemplo, hay un artículo Nature de hace 4 o 5 años donde se reporta que hay un aumento en la emisión de CO2 desde el suelo, y eso se debe a los microorganismos. ¿Por qué? Porque al aumentar las temperaturas, sobre todo en los lugares que eran más fríos, se está aumentando la descomposición de materia orgánica,
Y en el suelo hay muchos procesos anaerobios que dan como origen, bueno, hay unos procesos que producen CO2 por la descomposición de la materia orgánica o que me pueden dar metano también. Pero en la medición se hizo en cuanto a la emisión de CO2. Entonces, esos procesos, nosotros todavía no tenemos mucha conciencia de cómo se pueden ver afectados los procesos microbianos en cuanto al ciclo de los elementos y la producción de gases de efecto invernadero. Entonces lo primero sería conocer eso, y eso es de microbiología básica, comprender cómo se va afectando. Por ejemplo, la construcción de hidroeléctricas, nosotros que estamos ahorita en un proceso de estar construyendo tantas que está Hidroituango, que Isagen está terminando las que está haciendo en el Hidrosogamoso y todo eso, cómo ese cambio de uso del suelo está afectando va a afectar la producción de CO2 y de metano. Todo ese sedimento que va a quedar abajo va a aumentar la producción de CO2 y metano. Es un estudio que nosotros deberíamos hacer, porque nosotros dependemos mucho de la generación de energía hidroeléctrica. La mayoría, y es tanto así que cuando se nos acabaron las hidroeléctricas no pudimos prender las termoeléctricas. Que no, aquí casi no sé, bueno, encima que se hayan robado la plata, pero no se pudieron prender, entonces estuvimos en ese riesgo de apagón. La segunda es las asociaciones entre plantas y microorganismos, y aquí hay un espacio de la fitorremediación que nos interesaría a nosotros, porque en sí la fitorremediación gira mucho en torno a la planta. Pero las últimas investigaciones han revelado que esa asociación de plantas y microorganismos es fundamental para poder que el proceso de biorremediación sea exitoso. Y la otra son los microorganismos fotosintéticos. Entonces vamos a empezar con los microorganismos fotosintéticos. Es muy conocido. El uso que el boom cuando hubo biocombustibles, empezaron las algas, empezamos con microalgas para producir biodiesel, y hay muchos desarrollos, incluso es uno de los cultivos que me parecen a mí más bonitos, y de los desarrollos tecnológicos basados en microorganismos que son más bonitos, pero se presentaron unas limitaciones. Primero, que se empezó a utilizar agua normal. Yo, para cultivar mis algas, entonces hacía unos reactores inmensos, muy bonitos, pero el consumo de agua era muy alto. Pues cuando hacíamos el balance de CO2 capturado, mientras el que se producía con el cultivo de bioalgas, pues el proceso era negativo. Entonces digo, no, con agua natural no se puede. Y si hay en este momento alguien trabajando con agua natural, está atrasado años en la investigación, porque con agua natural no se puede, se mostró, es extremadamente costoso, sale más barato producir, seguir quemando carbón y gasolina. Y en sí el proceso sigue siendo costoso, entonces han buscado maneras en que el proceso sea más rentable. Debido a que las algas son fotosintéticas, las microalgas, aquí nos interesan las microalgas, entonces se parte de eso. Bueno, ellas son fotosintéticas, tienen una tasa de fotosíntesis mayor a la de las plantas, pueden capturar más o menos entre 1.5 o 1.8 toneladas de CO2 por tonelada de biomasa. Además, esa biomasa puede ser utilizada para otras cosas. La biomasa de las algas tiene muchas aplicaciones. Lo primero fue la producción de biocombustibles, pero ahí también hay interés en compuestos cosméticos, en alimentación de animales o en aditivos para alimentos los que llaman saludables. Entonces, lo primero, bueno, ellas pueden capturar CO2. Las células hay que mejorarlas porque los procesos habría que mejorarlos para que fueran más eficientes. Se empezó a estudiar en la parte de cultivo, y fue cuando con agua pues, que yo coja de por ahí no se puede, empezar a aislar, y todas estas zonas lo que yo puedo sacar de ahí. Entonces estos lípidos, aquí se sigue investigando mucho porque sigue siendo costoso un poco poder purificar estos ácidos para producir los biocombustibles, pero de aquí sí se empieza, incluso hay un producto que venden acá en Colombia que es para alimentación de peces, que deriva de microalgas, de cultivos de microalgas. Teniendo en cuenta eso, entonces, bueno, ellas son fotosintéticas,
pero si las vamos a alimentar con CO2 que yo compre por ahí y lo mezclo con aire, eso sigue siendo muy costoso. Y como les dije al principio, la idea es reducir costos y que los procesos sean sostenibles. Yo tengo que mirar cómo reusar los posibles desechos. Entonces uno de los gases uno de los contaminantes que más se genera son los gases producidos por combustión. Los gases producidos por cualquier combustión que utilice sobre todo materiales fósiles me van a producir CO2, que es uno de los gases de efecto invernadero más importantes. Entonces, si ya necesitan CO2, yo puedo coger esos gases que son producidos por combustión y utilizarlos para alimentar a las algas. Esos gases de combustión van a tener otros componentes: óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, va a haber material particulado. Entonces hay que tener en cuenta que si yo voy a utilizar las microalgas para atrapar esos gases de combustión, voy a tener que tener en cuenta que esto las puede afectar. Cada gas de combustión va a tener un perfil. O sea, un perfil, el contenido de los diferentes óxidos, de material particulado, incluso otros compuestos, que se han descrito más de 140 compuestos que yo puedo encontrar en esos gases de combustión. Cuando me refiero a gases de combustión, estoy refiriendo a lo que produce Argos, a todas las chimeneas que uno ve en las empresas que quedan en el sur, en las que quedan en el oriente, en las de los carros, en los Conatras, todos esos gases que se producen ahí, aunque estos estudios están más dirigidos hacia las empresas, porque ¿cómo le coge uno el aire a un Conatra? Más complicado. Entonces estos perfiles los define pues de tipo de material fósil, porque está haciendo la combustión, el tipo de combustión, y las empresas casi todas hacen una limpieza. No, hay protocolos para poder hacer una limpieza de ese aire. Lo que pasa es que estas limpiezas son muy costosas. Y se viene a lo que casi siempre hacemos nosotros cuando tenemos un problema ambiental, que es trasladar el problema. Entonces yo tengo aquí, bueno, está saliendo este gas, voy a poner un filtro y en ese filtro me van a quedar atrapados los componentes. Ya después me llevo el filtro, ¿yo qué hago con el filtro? Entonces tengo que ir a hacerle un tratamiento a ese filtro para soltarle los metales, luego entonces traslado el problema de la contaminación. Eso es lo que uno tiene que tener muy presente, porque hay veces uno, bueno, yo soluciono esto así, y cuando ya uno analiza, no, es que yo estoy trasladando el problema de contaminación de un lado a otro. Por ejemplo, con los metales pesados, ese es uno de los problemas más graves, porque con los metales pesados uno no puede, lo máximo que puede hacer es cambiar el número de oxidación, no podemos hacer más nada, a menos que vayan a poner a hacer bombas de fisión nuclear, pero uno no puede cambiar un átomo. Si es un plomo, él es un plomo, yo no puedo convertirlo en otra cosa. Puedo volverlo más o menos soluble, pero él sigue siendo un plomo, un cadmio sigue siendo un cadmio. Entonces muchas veces lo que se hace es que está metal pesado ahí, yo lo precipito y ya ve que aún lo lleno de metal. ¿Y qué voy a hacer con este metal? Que es un problema que han tenido las plantas de tratamiento. Entonces les sacan el metal por medio de tratamientos, les queda un lodo lleno de metales y van y lo usan como abono. Entonces ya las plantas quedan llenas de metal. Entonces uno tiene que mirar que no esté trasladando ese problema. Bueno, no estoy generando emisiones, pero genera emisiones concentradas. Entonces ese ha sido uno de los problemas. Además que los procesos son costosos de limpieza, utilizan solventes, entonces van enredando mal la cosa. Entonces por eso es que se proponen las microalgas y se han hecho varios estudios. Primero se han mirado pues, las fuentes de CO2. Se ha demostrado que el CO2 proveniente de gases de combustión sirve para alimentar microalgas. Sin embargo, las dificultades que se han tenido ahí y a lo que se llama hacer esas investigaciones es que se han encontrado microorganismos, por ejemplo como clorella y Ctenidemus, que pueden utilizar CO2, pero que pueden utilizarlo en concentraciones entre el 10 y el 100%. Pero cuando uno va a mirar la productividad, pues lo utiliza mejor al 10%. O por ese es el caso de clorella. Ctenidemus puede utilizar hasta un 85%. Cuando digo porcentaje, es la cantidad del gas que estoy inyectando, cuánto CO2 hay ahí. Puede hasta con un 85% de CO2, lo tolera. Pero cuando ya uno mira productividad es más o menos entre un 10 y un 12%, es lo máximo que él aguanta para poder hacer una buena remoción y crecer adecuadamente. En cuanto a las especies de NOx y SOx,
son varios los óxidos de nitrógeno que se pueden producir. Y esas especies me van a afectar el crecimiento, especialmente por elevadas concentraciones. Entonces, pues yo tengo que mirar el perfil del gas que estoy produciendo, porque tiene concentraciones muy elevadas de NOx o SOx, me va a inhibir el crecimiento de las algas, no de las microalgas. Sobre todo el SOx, porque el SOx me va a bajar el pH, lo baja muy rápidamente, entonces me mata las algas. Entonces, los estudios se han direccionado hacia eso, a buscar algas que además de captar CO2 puedan utilizar el nitrógeno, estos óxidos de nitrógeno como fuente de nitrógeno y que puedan remover estos óxidos de azufre. Bueno, entonces lo primero, los estudios que se están haciendo en cuanto a la fijación de CO2, ¿qué se ha logrado? Primero, es buscar una tasa rápida de fijación. ¿Por qué? Porque si no se fija rápidamente, el gas vuelve a ser emitido a la atmósfera y no se está haciendo nada. Como les dije, la fijación de toneladas de CO2 es mucho más eficiente en las algas que en las plantas. Por eso, cuando uno va a mirar, pues, porque nosotros podemos sembrar matas y ellas nos pueden captar CO2, pero en cuanto a el área que necesitamos es mucho más grande y los requerimientos nutricionales incluso pueden ser más grandes. Y si uno no tiene un buen manejo, entonces empieza echando más fertilizante del normal y va creando otro problema. Para poder mejorar para poder tener una rápida fijación de CO2 y tener en cuenta las inhibiciones que se pueden dar por los perfiles del gas de combustión y también porque la mayoría de esos gases salen a altas temperaturas, estamos hablando de más de 150 grados, entonces hay que buscar cepas y eso también se va a la investigación ahorita, es buscar cepas de microalgas que toleren altas temperaturas y altas concentraciones de CO2 y se han diseñado unas estrategias operacionales. Lo que mejor ha demostrado es que haciendo pulsos de CO2, o sea, no echando poquitos, no todo el tiempo, se mejora la fijación de CO2 o la captura de CO2 y la biomasa. También haciendo modificaciones en las microalgas ya a nivel de genético, para que cambiando pues en cuanto a la fotosíntesis, y aumentando el número de microalgas, pero cuando uno aumenta el número de microalgas, antes de iniciar el proceso, le puede pasar que pues como tiene más microorganismos, no va a pasar bastante luz, y este proceso es muy dependiente de la luz, del tipo de luz, y esto también va mucho en la investigación, se estudian muchas longitudes de onda, luz artificial, luz del exterior, porque se ha demostrado que influye en esta fijación de CO2 y el diseño de reactores. ¿Por qué? Porque como decía yo, los reactores tienen que estar diseñados de tal manera que permitan el paso de la luz. Y entonces los que mejor resultado tienen, bueno, aquí ahorita son los de este tipo, ya que sean en columna, ya sea por burbujeo o que sean airlift. ¿Pero por qué? Porque tienen buenas tasas de fijación, tienen una alta relación superficie-volumen y unos altos tiempos de retención. Cuando digo de retención es para fijar de retención de CO2, entonces, el problema ahí también es que el CO2 tiene que estar soluble en el medio. Entonces estos reactores tienen esa ventaja. Lo que pasa es que actualmente la mayoría de los reactores son de este tipo. Cuando me refiero a este tipo, no es pues no es que estén así como es, sino que son excavaciones en la tierra. Y estos son los que comercialmente hay y que yo he conocido, que las empresas que se dedican a esto construyen este tipo de reactores. Pero ellos tienen la dificultad de que solamente la luz va por aquí, por lo que no pueden ser muy hondos. Entonces eso no permite que haya un tiempo de retención muy alto en CO2 y disminuye la productividad de biomasa y la cantidad de CO2 que se remueve. Entonces ya aquí es mirar cómo, aunque lo que pasa es que esos son más económicos en cuanto a esto, la construcción, el mantenimiento de esos es más costoso por el aire y
pues y otras características. De cambio, la operación de estos es mucho más barata. Entonces, si uno está mirando en buscar que los procesos sean más económicos a nivel de ingeniería, pues entonces tendría que irse por uno de estos, pero hay que mirar cómo hacer para que se mejore el tiempo de contacto, que es muy bajo en esto, y incrementar los tiempos de retención para poder hacer la remoción de CO2. Bueno, entonces en cuanto a la remoción de óxido de nitrógeno, lo que se ha demostrado es que cuando yo tengo una mezcla, la mayoría de los trabajos se han enfocado, que la mayoría de lo que hacemos todo cuando trabajamos en diferentes matrices ambientales es construir un agua artificial contaminada, hacer un suelo contaminado, y también pasa lo mismo en el aire. En el aire se hacen mezclas de CO2 con aire, y eso es lo que lo ha hecho que también sea costoso. Si yo voy a construir una planta, una cosa de estas, para poder tener que aplicarle CO2 que yo compre, nos sale muy costoso. Entonces ya se han hecho investigaciones en los que se han hecho mezclas artificiales y en los que se ha utilizado gas de combustión directamente, y se ha demostrado que cuando utilizo gas de combustión directamente hay un mayor crecimiento. O sea que lo que hay en los gases de combustión, si lo comparo con una mezcla artificial, esos hallazgos dicen que lo que hay en los gases de combustión puede favorecer el crecimiento de las microalgas, teniendo en cuenta que los excesos también me las pueden matar. Exceso de óxidos de nitrógeno, excesos de óxidos de azufre, metales pesados, altas temperaturas. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta, que es hasta un límite. Las algas tienen un límite en cuanto a tolerancia de estos compuestos. El CO2 disminuye el pH, y si me disminuye el pH, pues me va a matar, ya se va a parar el crecimiento de las microalgas. Las altas concentraciones de óxido de nitrógeno, sobre todo pues de este óxido, afectan el crecimiento. Se ha reportado que pueden hasta 300 miligramos, más de ahí ellas no pueden, afecta el crecimiento. Pero eso es relacionado con el tipo de microalga. La ruta que se ha propuesto es que ese óxido de nitrógeno entra pues en el medio y se va a convertir abióticamente a NO2-, que es, ahí se me fue el nitrito, bueno, es uno de los nitritos, NO2-. Se convierte ese NO2- y los nitritos sí pueden ser utilizados por las microalgas, que esa es la fuente de carbono. Entonces la teoría dice que es que no importa tanto el NO, sino que ese NO pueda ser convertido a nitrito, y que ese nitrito es la fuente de nitrógeno. Entonces eso depende del nivel de oxígeno disuelto. Entonces para eso en el medio tengo que tener buen oxígeno disuelto, que puede ser utilizado el mismo que produce la microalga, porque recuerda que por fotosíntesis las algas producen, cualquier fotosintético produce, bueno, en este caso produce oxígeno. Entonces si yo con mi presión de aire logro que la alga me libere el oxígeno, pues eso me va a ayudar a oxidar este óxido a nitrito. Pero también puede ser que se inyecte aire, y el aire también me va a favorecer. Entonces otra rama de investigación. También se ha demostrado que si se le agrega al medio hierro EDTA, se mejora el crecimiento. Y lo que le da una importancia en la transformación, más que aunque pueda haber pues una inhibición por la cantidad, lo que importa más que echarlo es estar seguro de que hay una conversión de este NO2 a nitrito. La remoción de los óxidos de nitrógeno. Como les dije, se ha demostrado que en los ensayos que se han hecho, las pruebas que se han hecho, en los utilizados gases de combustión, la presencia de SOX ha favorecido. Sin embargo, cuando las concentraciones son muy altas, el pH cae rápidamente. Entonces para eso se han desarrollado estrategias de echar algún tipo de, por ejemplo, carbonato de calcio para mantener el pH y que no me deje caer el pH tan rápido, y así se obtienen buenas tasas de crecimiento, de producción de biomasa y buenas tasas de remoción. Aunque los gases que se han utilizado, que hayan óxidos de nitrógeno, ya sea el dióxido o el trióxido, todavía no hay muchos datos que indiquen que hay remoción, pero sí parece haber una conversión, lo que nos interesaría a nosotros. Pero también hay que tener en cuenta que cuando se esté haciendo algún tipo de remediación, uno tiene que estar
tener claro que lo que esté haciendo no se está convirtiendo en algo más tóxico, porque muchos microorganismos a veces cogen algún compuesto y por las transformaciones que lo hacen lo pueden llevar a algo más tóxico. Entonces, se sabe que las algas pueden tolerar concentraciones de SOx, lo que nos da buena información para poder hacer uso de esos gases de combustión. Pero que disminuyen el pH, entonces hay que mirar cómo controlar ese pH. Que crecen en estas mezclas de gases, porque esto pues resume lo que pasa con el SOx. Yo tengo cosas de aquí en Colombia que hay mucho interés en eso. Sé que NEAFIT trabaja, no sé si todavía el proyecto estará vigente, pero Argos estaba trabajando mucho porque las cementeras producen mucha contaminación, pues los gases que ellos producen son altamente contaminantes, y también por esa necesidad que tienen las empresas de estar reciclando, pues de no producir residuos, ellos venían trabajando fuertemente con NEAFIT del desarrollo y tenían unos laboratorios muy bonitos para utilizando microalgas. Bueno, esto en cuanto a microalgas. La otra estrategia tiene que ver con la fitorremediación. Entonces, en la fitorremediación lo que se hace es el uso de plantas. Yo utilizo plantas y con esas plantas yo puedo hacer muchas cosas. Puedo hacer extracción del contaminante, puedo estabilizarlo, sobre todo en metales, porque hay metales que pueden empezar a ser muy móviles. Entonces la planta me lo puede estabilizar y no dejar que se me riegue por todos lados. Hay compuestos que se ha demostrado que las plantas pueden degradar, por ejemplo compuestos como los PCBs, algunos hidrocarburos. Se ha demostrado que las plantas tienen enzimas que degradan esos hidrocarburos o esos compuestos orgánicos, ellas los pueden degradar, pero hay un aspecto de este que viene a ser muy estudiado, y es la interacción entre plantas y microorganismos. ¿Para cuál de estos procesos, que si bien no todos están relacionados con contaminantes gaseosos, hay que tener en cuenta mucho la interacción entre plantas y microorganismos? ¿Por qué? Porque está demostrado que las plantas pueden producir señales que activan ciertos microorganismos y activan ciertas vías de degradación, y que los microorganismos producen sustancias que hacen que las plantas crezcan mucho más rápido. Entonces pues yo puedo diseñar mi proceso de tal manera que permita el crecimiento de microorganismos que van a favorecer la planta, o que favorezca esas relaciones simbióticas que me permitan la remoción de contaminantes. Metales, esta remoción de microorganismos se ha utilizado tanto para contaminantes orgánicos como para contaminantes inorgánicos. Pero aquí para contaminantes gaseosos hay una relación especial, que son los microorganismos endófitos. Estos microorganismos endófitos son los que viven al interior de diferentes tipos de tejidos vegetales. Y se ha demostrado especialmente en un tipo de microorganismos, que son las bacterias metanotróficas, que ellas son capaces de oxidar el metano a CO2. Y ese CO2 que es oxidado ya puede ser utilizado por las plantas, especialmente en algunos tipos de helecho. Entonces, si nosotros logramos que ellas puedan oxidar el CO2, sobre todo el que se produce en suelo, entonces estaríamos cerrando el ciclo, y ese proceso puede ser trasladado en algún lugar donde se necesite que se capture CO2. Entonces ella lleva este metano, y esto, digamos, es uno de los ejemplos de lo que nosotros deberíamos hacer en cuanto al diseño de nuestros procesos productivos y cualquier proceso de dinámica social. Porque miremos aquí, el microorganismo produce el metano, oxida el metano a CO2, y ese CO2 entra otra vez a la cadena, o sea que no hay emisiones. Todos los procesos de nosotros tenían que ser diseñados a que fueran cero emisiones, siguiendo ese tipo de ejemplos. Actualmente este trabajo es más reciente, las publicaciones pues no son muy abundantes, porque la descripción de esto tiene más o menos unos 5 años, entonces siempre pues se demora en cuanto a saber cómo funciona, aunque se ha dado luces para empezar a buscar ese tipo de bacterias. Y sobre todo en la parte, como les dije, cuando hay alguna modificación de algún ecosistema o de algún espacio, porque me afectan ese tipo de microorganismos que ya van a afectar el ciclo de los elementos.